Bienvenidos a Ecos del Silencio. Hoy hablaremos de la soledad, esa sensación que todos hemos enfrentado alguna vez en nuestras vidas. La contaré a través de una crónica hecha por mí. Todos hemos experimentado la soledad en algún momento de nuestras vidas. Es una sensación humana inevitable, pero ¿qué huellas emocionales deja y cómo transforman la manera de ver el mundo y de percibirnos a nosotros mismos? Puede haber un sinfín de respuestas, o tal vez no. Pero acá me voy a enfocar en una historia que me llegó al alma, una historia llena de trágicos incidentes por culpa de la soledad y el abandono que puede dejar una persona que es tan crucial para nuestra vida. Con esto me permito dar el comienzo de lo que he llamado soledad hiriente. Tomaré el escrito en primera persona y no mencionaré al entrevistado por petición de él, así que se quedará en anonimato. Desde antes de nacer, todo fue complicado. En la familia de mi madre eran muy conservadores. Mi abuela no salió con mi abuelo hasta que se casaron y comenzaron a vivir juntos, siguiendo esa tradición para formar una familia y tener hijos. Ese fue el patrón que siguieron todos mis tíos, desde la mayor hasta el penúltimo, con la excepción de mi madre, quien me tuvo sin casarse y sin tener una relación estable con mi padre. Esto generó muchas críticas hacia ella por romper la tradición familiar, que dictaba que para tener hijos primero debían estar casados. Cuando crecí y me enteré de esto, me sentí mal y presionado por saber que mi nacimiento había sido un problema para mi madre y mi familia, ya que fui señalado por ser el único hijo que no vino de un matrimonio. Y además, por el hecho de saber que mi abuelo le decía a mi madre que estudiara para poder conseguir un futuro mejor. Sin embargo, ella prefirió trabajar. Después me contaba que a veces se arrepentía de no haberle hecho caso, dándose cuenta de que muchas de las oportunidades que pudo haber tenido, las perdió por no seguir su consejo. Eso, de alguna manera, me hizo sentir aún más culpable, como si yo hubiera impedido que mi madre lograra un mejor futuro. Y a pesar de todo eso, mi familia materna siempre me trató bien y por ese lado me sentía menos culpable. Pero eso no fue lo peor, al menos para mi madre, que cuando le contó a mi padre que estaba embarazada, él le comentó que también estaba esperando 2 hijos más. Eso fue un golpe bajo para ella, porque le tocó ser madre soltera. A pesar de que mi padre me registró y puso su apellido, nunca estuvo muy presente en mi vida. Por lo contrario, no se me permitió de alguna manera conocer a mi familia por parte de él. Nadie de mi familia paterna sabía de mi existencia. El único que me pudo conocer de pequeño fue mi hermano, que en su momento, por petición de mi padre, nunca habló de mí con el resto de la familia hasta años después, lo que me hizo ser una persona inexistente para mi familia paterna. Mi madre siempre fue la que estuvo más presente en mi vida, o por lo menos como madre proveedora. Fue quien me mantuvo, pero debido a que trabajaba no podía verla mucho durante ese tiempo, pues llegaba un poco tarde en la noche y yo ya estaba durmiendo. Por eso quien me cuidaba era mi abuela, una de mis tías. Mi padre sí llegó a visitarme y me llevaba cosas, pero en toda mi infancia puedo recordar que no fueron más de 5 veces las que fue a verme. Posteriormente, mi padre se iría a Estados Unidos, cuando yo aún tenía pocos años de edad. Yo estaba muy feliz porque pensé que algún día podría irme con él y conocer aquel país. Así que cuando crecí un poco más empecé a aprender inglés por mi cuenta, para cuando llegara el día poder entenderle a las personas de allá. A pesar de la ilusión que me hice, eso nunca sucedió. Durante su viaje, nunca nos llegó a dar algo de ayuda monetaria, ni a mí ni a mi madre. Ni tampoco me llegó a decir que me llevaría, cosa que me hizo sentir muy triste. Una vez, antes de regresar a Colombia, se puso en contacto conmigo y me dijo que me traería una Nintendo Wii. Yo me emocioné mucho y no veía la hora de que llegara a mi padre con mi regalo. Sin embargo, al llegar y visitarme, nunca me la dio, y la excusa que recibí fue que se le habían perdido las maletas. Me sentí frustrado y triste, porque en el fondo sabía que lo que me decía era mentira. Durante mi infancia me gustaba pasar tiempo con mi primo. Él es un año menor que yo,
Entonces nos entendíamos bien la mayoría del tiempo. Yo iba todas las tardes a visitarlo y jugábamos con sus juguetes. Era divertido porque él tenía una caja grande de juguetes y podíamos jugar horas sin parar ni aburrirnos. Pero se tornaba feo cuando teníamos desacuerdos, ya que él se negaba a seguir jugando conmigo o prestarme sus juguetes. Entonces me tocaba verlo jugar o simplemente devolverme para mi casa. Eso me hacía sentir muy triste porque sabía que muchas cosas de las que él tenía yo no las podía tener, porque mi madre no le alcanzaba y mi padre no me las iba a dar. Otras veces me llegaba a sentir un mal jugador en ciertas cosas, entonces prefería verlo jugar y eso se volvería rutina, rutina que se repetiría hasta mucho tiempo después. Pensaba que podíamos jugar todo un día, pero no era así, porque a las 4 o 5 su padre llegaba del trabajo, y mi primo y yo dejábamos de hacer lo que estuviéramos haciendo para que él fuera a saludarlo. Yo me quedaba observando cómo se saludaban y me sentía incómodo, porque sabía que yo no podía vivir eso con mi propio padre, ya que casi nunca estuvo presente en mi vida, y porque sabía que al momento de que mi primo saludara a su padre, era tiempo de irme porque era el momento que ellos dos compartían y que no había espacio para mí. Eso ya era costumbre, así que cada que su padre llegaba ya sabía qué debía hacer. Cuando llegaba a mi casa y estaba solo, me ponía a ver la televisión. La televisión en toda mi niñez se volvió un refugio y un escape de la realidad para mí. Podía pasar horas y horas viendo mis programas favoritos. Cuando me sentía triste o solo, también veía la televisión y así hacía siempre que tenía un mal o un buen día. En mi casa llegaron los problemas. Estuvimos en una etapa en la que se me responsabilizaba de todo lo malo, o por lo menos así lo sentía. Si un primo pequeño se golpeaba o le pasaba algo, yo era el culpable. Si algo se dañaba, yo era el culpable. Cuando yo siempre que estaba en casa solo veía televisión o me encerraba en mi cuarto a ver videos en YouTube. Además, llegué a tener muchos roces con mi madre. Un día, envié una solicitud de amistad en Facebook a una de mis hermanas que tenían mi edad, porque como mencioné antes, mi papá tuvo 2 hijos más. En ningún momento lo hice con mala intención, solo quería tener contacto con mis hermanos, con mi familia paterna. Horas después, mi padre me llamó para reclamarme, diciendo que no debía haberlo hecho. A partir de ese momento dejé de intentar contactar a alguien más de mi familia paterna. Pero, de alguna manera, me dolía no poder hacerlo. Sentía que era el hijo negado de mi padre. Para ellos, no existía hasta mucho tiempo después. Los primeros 4 años de primaria los hice en un colegio cerca de mi casa. Era un niño muy callado e introvertido, así que no tuve muchos amigos durante esa época. Y como siempre no sentía que era bueno para muchas cosas, entre ellas jugar fútbol, entonces pocas veces me animaba a jugar en los recreos. Con quien más tiempo llegué a pasar en ese colegio era con un compañero llamado Esteban, que ya tenía a su mejor amigo con quien pasaba más tiempo que conmigo, y que muchas cosas que quería hacer con él no las podía hacer porque siempre estaban juntos su amigo y él. Y me tocaba hacer el mal tercio para no quedarme solo y tener con quien compartir. Sin embargo, había muchas cosas a las cuales no me invitaban, como por ejemplo a sus casas, cumpleaños o algunos juegos, cosa que me hacía sentir triste y excluido. Todo fue igual durante ese tiempo, sintiéndome solo y conformándome con lo poco que tenía. Me acuerdo que de los pocos cumpleaños a los que me invitaron fue al de Esteban, pero el haber asistido no me hizo sentir del todo cómodo, y así me sentía la mayoría del tiempo que compartía con las personas. Por este mismo hecho, no invitaba a compañeros a casa y prefería aislarme de los demás. Tampoco recuerdo haber tenido cumpleaños memorables, pues al tener 2 días de diferencia con el cumpleaños de mi prima Natalia, que también es un año menor que yo, lo que hacía mi familia era esperar a que fuera el cumpleaños de ella para poder comprar una torta, una vela y tomarme la foto. Así que la atención siempre fue compartida y nunca me llegué a sentir importante cuando llegaba ese día, cosa que me hacía sentir poco querido y pensar que mi cumpleaños no era, ni al día de hoy, una fecha importante. Con respecto a la parte académica,
Nunca tuve a mi madre o a mi padre para realizar los trabajos que me enviaban en el colegio, y quien me ayudaba a hacer mis tareas era mi prima Darling, que es la hermana mayor de mi prima Natalia y unos cuantos años mayor que nosotros. Ella nos hacía realizar las tareas con la idea de que estábamos jugando a la profesora. Ella nos orientaba, explicaba y enseñaba a Natalia, a mi primo y a mí. A medida que pasaron los años, ella creció y se dejó de interesar por jugar a esas cosas, y cada vez me tocaba estar más solo a la hora de realizar los trabajos, y mi única ayuda después de eso era usar la televisión prendida para poder concentrarme y hacer mis tareas. En cuarto grado me cambiaron de colegio. Fue un cambio muy difícil para mí, pues yo ya era lo suficientemente introvertido para dejar a las personas con las que estaba acostumbrado a estudiar, y el hecho de estar en un nuevo salón con gente que no conocía me llenaba de temor. Recuerdo haber llorado ese primer día. El nuevo colegio era grande, muy bonito, pero se me dificultó mucho poder tener nuevos amigos. Ya después que me pude adaptar, me fue muy bien el resto de la primaria, ocupando siempre los primeros puestos, pero seguía sin tener un grupo definido de amigos para poder estudiar y compartir. Termina quinto grado y comienza el bachillerato. Enfrenté un nuevo panorama académico. Habían más profesores y por ende la exigencia era aún mayor. Sin embargo, al no tener a alguien que estuviera pendiente de mi desempeño académico, buscaba la manera de hacer las tareas por mi cuenta, pero muchas veces por la exigencia y el cambio me llegué a sentir muy abrumado. Y así fue como terminé perdiendo mi primera materia en el colegio. Me volví bastante vago después de eso. No me gustaba realizar mis tareas en la casa y tan grande era mi flojera que se me había vuelto costumbre realizar los trabajos el mismo día en la clase. No me esforzaba en nada a la hora de entregar mis trabajos y solo lo hacía por presentarlos y no perder el año. Igualmente, a pesar de ser así, era inteligente y sacaba adelante los exámenes porque en su gran mayoría los entendía y lograba pasarlos como podía. En bachillerato se siguieron complicando las cosas. A medida que iba creciendo surgieron en mí muchas inseguridades. Mentalmente me la pasaba comparándome con los demás, me sentía menos, creía que si llegaba a llamar la atención me podrían mirar raro. Nunca le conté cómo me sentía a mi familia. Muy pocas han sido las personas que les he contado mis cosas, porque siempre ha existido el miedo de no querer sentirme juzgado. Nunca tuve una conexión con mi madre, nunca hubo confianza, por el mismo hecho de que ella no pudo compartir mucho conmigo por sus responsabilidades. A las únicas que les llegué a contar un poco de lo que me sucedía era a mi prima mayor y a mi tía, pero aún así me sentía con un nudo en la garganta cuando lo hacía, porque tenía miedo. Surgía en mi cabeza la pregunta de ¿cómo le puedo decir a las personas que me quieren que no me siento bien conmigo mismo? Y a eso sumarle que mi madre tenía un carácter fuerte, gritaba y en algunas ocasiones era vulgar. Sentía que solo tenía que cargar con eso. Nunca nadie me enseñó a lidiar con esos problemas. Solía estar en un grupo del colegio, no me sentía parte de él, pero los veía interesantes y graciosos, así que llegué a hacer cosas humillantes para sentirme aceptado. Con el tiempo me di cuenta que no me hacía sentir bien y que simplemente no era mi lugar, así que decidí alejarme. Sumándole a eso, que también sufrí de bullying, lo que generó pensamientos negativos hacia mí mismo. Recibía comentarios y apodos que ellos creían chistosos referentes a mi físico. Un día, mientras estaba sentado, noté que estaba siendo observado por un grupo que estaba adelante mío. Veía cómo se giraban, me miraban y reían. En ese momento solo me quería cambiar de colegio, acabar con todo. Salí al descanso a hacerme debajo de un árbol apartado de todos para poder llorar. Días después, alguien se percató de mi situación y logró que se hablara del tema con los profesores y compañeros. Al final no hubo una solución directa, pero algunas personas se solidarizaron y trataron de distraerme y animarme. Claramente jamás hablé de esto en casa porque estaba lleno de miedo y no quería que tal vez las cosas se fueran a agravar. Pasó el tiempo
y en los últimos 2 o 3 años hice un grupo de amigos en el colegio. Para esos tiempos me sentía más tranquilo y las cosas habían mejorado un poco. Al llegar a 11 quería hacer todo lo que no pude hacer en mi bachillerato. Quería participar, recochar, compartir y todo lo que hacían las personas de mi edad, pues sabía que era mi último año en el colegio. Hice todo lo que pude y me solté más, pero aún así sentía que era muy introvertido para hacer cosas en las que tuviera que llamar tanto la atención, como hablar delante de todo el colegio o cosas por el estilo. Después de graduarme, me inscribí en la universidad, fui admitido, conocí nuevas personas y en el ambiente universitario comencé a sentirme más seguro de mí mismo. Mis notas mejoraron y empecé a realizar los trabajos con entusiasmo. Sabía que en ese lugar no tenía que tener miedo por intentar ser alguien que no era, podía sentirme seguro y poco a poco empecé a sentirme menos solo. En la universidad conocí a muchas personas, algunas ya se han ido, otras permanecen y algunas aparecen de vez en cuando. Con mi grupo del colegio ya no hablo tanto, mantengo en contacto principalmente con unos pocos. De igual manera, siento que he mejorado mucho como persona y puedo hacer con más libertad lo que antes me reprimía de hacer. Con respecto a la relación con mi padre, tengo menos contacto que cuando era pequeño, pero aún así hablamos pocas veces. A pesar de que su ausencia ha dejado un gran vacío en mí, siento que lo he superado más y no me afecta tanto. Con mi madre tengo una mejor relación a pesar de que ya no la puedo ver porque se tuvo que ir a España. Estoy muy feliz por ella. Siento que el hecho de que ella se haya ido hizo que nuestra relación pudiera mejorar y ser más cercanos. Ahora me siento más seguro de contarle mis cosas y es un gran apoyo para mí. El año pasado conocí a mi novia, quien ha sido de gran ayuda en todo este proceso, aunque en algunos momentos he querido rendirme o me he sentido decaído, siempre ha estado ahí para apoyarme y sigo día a día mejorando por mí y por las personas que amo. Eso no quiere decir que no me sigo sintiendo mal. A veces lo hago, me siento triste, decaído e incluso solo. Pasan por mi cabeza recuerdos del pasado que distorsionan mi presente, pero sigo adelante, día a día, tratando de mejorar y sanar todo aquello que me hirió y que en ocasiones sigue hiriéndome.